Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, eh, espero que mejor en esta nueva etapa de cuarentena. Bueno, resolví hacer una breve exposición de dos temáticas, por un lado mecanismo de defensa y por otro lado series complementarias, a partir de algunas preguntas, de algunas inquietudes, de algunas dudas que surgieron a lo largo de estas últimas 2 semanas. Empezamos por mecanismo de defensa. El mecanismo de defensa le suena a defenderse, defensa, defenderse de qué? De la angustia, no de la tristeza, de la angustia. Vieron que cuando una persona está angustiada en general tiene este nudo en la garganta, de ahí viene angst, que es angostura, y donde no podemos dar cuenta bien de lo que nos pasa. Después pasa el tiempo, salimos de la angustia y podemos decir, bueno, sí, yo estaba angustiado o angustiada por tal o cual cosa, ¿no? Le puede poner palabras. En cambio, en la tristeza uno se da cuenta que tiene que ver, siempre está ligado a una pérdida afectiva y, eh, y puede decir, porque sea pérdida de trabajo, de persona o hasta una mudanza, ¿no? Pero bueno, acá estamos hablando de mecanismos de defensa a nivel inconsciente. Todos los mecanismos de defensa son inconscientes, o sea que de alguna manera trabaja psíquicamente el inconsciente y están planteados teóricamente por Anna Freud. Anna Freud, hija de Sigmund Freud, el creador representante del psicoanálisis. Bueno, algunos mecanismos de defensa. Piensen ustedes, ¿cómo se defienden ustedes de la angustia? Una persona se puede defender de la angustia, puede prevenir la angustia. Bueno, Ana Freud plantea algunos mecanismos. El primero, que ustedes lo conocen, es el de la represión. Represión. Que no es lo mismo decir me reprimo, no, porque eso sería consciente. Y cuando hablamos de conscientemente, lo que dice Ana Freud, que habría que utilizar la palabra supresión, no represión. Represión es inconsciente. Entonces, ¿qué produce la barrera del inconsciente? Justamente evitar que contenidos, recuerdos, imágenes, pensamientos, experiencias que están en el inconsciente pasen al campo de la conciencia. ¿Por qué? Porque Ana Freud, tanto como Freud, Sigmund, lo que dicen es que si todo lo que está en el inconsciente pasaría al campo de la conciencia tal cual es, tal cual está, estaríamos angustiados todo el tiempo. Un ejemplo son las pesadillas. En las pesadillas, esa barrera de la represión, eso que evita que lo inconsciente pase al campo de la conciencia, vieron que en las pesadillas uno se angustia y se inquieta. ¿Por qué? Porque justamente si la barrera de la represión lo que hace es, por ejemplo, disfrazar los sueños, como en algún momento yo les comenté, bueno, en la pesadilla falla esa barrera de represión. Ahora, en general, la barrera de represión funciona bien, por eso a veces nos olvidamos lo que soñamos o nos olvidamos algunos hechos, algunas fechas, etcétera. Primer mecanismo de defensa. El segundo mecanismo puedo plantear es la racionalización, que viene de raciocinio, por lo tanto de razón. ¿Qué quiere decir esto? Ante una pérdida, otra vez, ante una situación que nos produce dolor, que nos produce angustia, el psiquismo se defiende racionalizando. Por ejemplo, se le murió una mascota, una persona, una pérdida afectiva en cuanto a pareja, a un trabajo, lo que sea, y la persona dice, bueno, mejor, porque la verdad que sufría mucho, entonces mejor que se lo llevó Dios para las personas creyentes, o sí, la verdad que ya no lo aguantaba más, bueno, o sea, argumentos que la persona no es consciente que está como justificando para alivianar ese dolor que puede producir ese hecho. La negación es bastante parecida a la racionalización, como otro mecanismo de defensa, pero en la negación no se encuentran argumentos. Por ejemplo, yo le pregunto a alguien, ¿cómo estás? Y me dice, bien. Ahora, esa persona no es consciente realmente que no está bien, pero a veces pasa también que hay personas, vieron que empiezan a hablar y se empiezan a angustiar y se dan cuenta que
que estaban más angustiadas de lo que pensaban. Por ejemplo, yo la verdad que no sabía que estaba tan angustiado. Pero al principio cuando me preguntaron, yo dije, bien, más o menos. Bueno, ese es el mecanismo de negación, no hay razones, no hay argumentación. Otro mecanismo de defensa es la sublimación. Sublimación le suena seguramente a química, a sublimar. Sublimar sería, digamos, en términos más cotidianos, canalizar. ¿Y canalizar qué? ¿Sublimar qué? Es pasar de un estado a otro, hablando de la química. ¿Y pasar de un estado a qué? Es pasar de un estado socialmente no permitido a un estado socialmente permitido. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo podría decir que eh, que si yo voy por la calle con un cuchillo en la mano y le clavo el cuchillo a alguien, voy preso. Tengo una sanción porque es un delito. Eso no está socialmente permitido. Ahora, si yo soy cirujano, sí. ¿Qué quiere decir esto? Que para Ana Freud yo estoy canalizando mi pulsión de muerte, mi agresión, que todas las personas tenemos agresión, por medio de una sociedad, por una actividad socialmente permitida. Piensen en un odontólogo, una odontóloga que se dice esto del torno, ¿no? O sea que en todas las profesiones, en todas las actividades, uno canaliza, lo que pasa es que quizá no lo sabe, sublima cuestiones no resueltas o cuestiones que no están permitidas socialmente aceptadas. Ustedes pueden pensar futuros y futuras terapistas ocupacionales que van a canalizar, que van a sublimar trabajando, por ejemplo, con una patología determinada. Y esto entonces tiene que ver con la sublimación. También uno podría decir, si una persona artista, una artista plástica, por ejemplo, en ese lienzo que pinta o en esa escultura que hace, de alguna manera canaliza, transforma esa sensación, por ejemplo, vamos, no sé, estoy inventando, de odio hacia una persona por medio de una producción artística. Eso es sublimación. Otro mecanismo de defensa del que habla Ana Freud es el mecanismo de la somatización. Este es un tema, algo bastante discutible. Algunos no plantean que no es un buen mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque alguien podría decir, bueno, piensa en las enfermedades o los síntomas psicosomáticos. Estamos hablando de asma, estamos hablando de vitiligo, estamos hablando de úlceras, estamos hablando de algún cáncer, ¿no? La Sociedad Internacional de Oncología hace 4 años planteó que el cáncer tiene un componente psicológico, un componente emocional y algo que en general, no siempre, pero que en general se repite y que hay una tendencia en las personas con pacientes oncológicos o oncológicas es que no pueden sacar la bronca, el odio hacia afuera, y ese es un componente, digamos, psicológico más allá, por supuesto, de lo orgánico, ¿no? Entonces, lo que estaba diciendo, las enfermedades psicosomáticas, por ejemplo, alguna, hasta si ustedes piensan, alguna diarrea o me levanta fiebre antes de un examen, ¿no? Es somatizar. Ahora, ¿por qué es discutible? Porque alguien podría decir, no sé si Guatemala o Guatepeor, pero la somatización es que un conflicto psicológico, conflicto psíquico inconsciente no resuelto va para el cuerpo. Ahora, yo podría decir, eh, preferible un dolor de estómago que la angustia que me produce, no sé, tal situación. Bueno, para Ana Freud sí, sería como lo menos peor, lo más leve sería y lo que puede el aparato psíquico transformar. Ahora, ¿por qué a mí me agarra en el aparato digestivo y no me agarra en lo respiratorio? Bueno, eso ya tiene que ver con series complementarias que lo vamos a ver posteriormente. Eh, Otro mecanismo de defensa es la proyección. Proyección. Y esto es inconsciente. A ver, piensen ustedes en alguien que les molesta mucho, alguien que odian. Vamos a ponerle, yo odio a esa persona porque es una persona retacaña, miserable.
Bueno, yo siempre digo, bueno, si alguien odia o rechaza tanto a alguien, a otra persona, es porque ve en esa persona inconscientemente, deposita en esa persona algo que no tiene claro de uno mismo y que rechaza de uno mismo. Así, les cuento algo así como muy, muy rápido. Yo tenía un paciente, síndrome de Down, que hacía 12 años que estaba en un hogar, escuela, internado, y era muy querido por todas las personas, digamos, por los chicos, por las chicas y además, o sea, por los usuarios, usuarias y además por los profesionales que trabajamos ahí. Una vez viene y me dice, che, Néstor, mira, ¿sabes que me voy de acá? Mi papá me va a mandar a otro lado. ¿Por? No, no sé, me dijo eso mi papá. Yo, bueno. ¿Y cómo te sentís con eso? No, yo bien, pero me da lástima Fernando. Ah, sí, Fernando era su mejor amigo. ¿Por qué te da lástima Fernando? Y porque me va a extrañar mucho. Mira, oh pobre, me da lástima, y me seguía, ¿no? Con esto. Bueno, si en las sesiones, si en una sesión yo le digo, ¿no será que vos estás triste y en realidad vos lo vas a extrañar a Fernando? Bueno, ahí se largó a llorar. Es como que rompí de alguna manera el mecanismo de defensa, más allá de por qué lo hice, porque eso tiene que ver con el tratamiento psicológico específico con este pibe. Lo que quiero marcar es que se desencadenó la angustia y dice, sí, es cierto, yo lo voy a extrañar, no sé qué voy a hacer. Bueno, y a partir de ahí pudimos pensar alguna despedida y alguna comunicación post que él se vaya y que ellos sigan vinculados, ¿no? Cosa que así fue. Bueno, es un mecanismo de proyección. Después está el mecanismo de regresión. ¿Regresión de qué? ¿Regresión qué quiere decir? Es volver inconscientemente a una etapa superada, una etapa pasada superada, eh, que fue placentera. Ejemplo, piensen en nace un bebé, segundo hijo o hija de esa familia, y el nene o la nena que tiene 4 y que ya había dejado los pañales empieza a gatear o empieza a hacerse pis encima. Bueno, una manera, uno podría decir, fuera de la psicología, quiere llamar la atención. Bueno, es algo de eso, digamos, ¿no? Ahora, ¿lo hace a propósito? No, no lo hace a propósito de todo hacerse pis encima, digamos. Es algo que justamente somatiza, pero tiene que ver con la regresión. Bueno, piensen en una persona adulta, piensen ustedes qué mecanismos regresivos podemos tener las personas adultas, ¿no? Eh, bueno, traten de pensar para las próximas ejercitaciones eh, estos mecanismos de defensa y siempre aplicarlos a alguna situación de la vida cotidiana, claro. Bueno, esos mecanismos de defensa. Y a partir de esta exposición quizás puedan ir pensando y puedan ir otra vez al escrito que ustedes me mandaron en esa pregunta 7, mecanismos de defensa, y ahí quizás quede claro qué era lo que yo pedía en esa pregunta. Pero bueno, entiendo que sin clases expositivas es muy difícil también, ¿no? Bueno, punto aparte, series complementarias, y trato de no hacer tan larga esta exposición. ¿Series complementarias qué es? Bueno, son factores que se complementan. Esto es en 1915, en una conferencia número 23, Freud daba conferencias. Freud plantea, digamos, la etiología de la neurosis, específicamente la neurosis. Algunos llaman la personalidad, estructura psíquica, pero en realidad específicamente él piensa en la neurosis. Por supuesto que esta fórmula, estas series complementarias también se pueden pensar para la psicosis, digamos, ¿no? Pero digamos, a ver, hay 3 factores, él dice. Hay un factor que, o sea, se tienen que dar estos 3 factores, se tienen que complementar estos 3 factores para que se desencadene una neurosis y no una psicosis o una perversión. Primero está en lo constitucional. En lo constitucional podemos hablar desde el ADN hasta lo que se transmite hereditariamente. Y también lo transgeneracional, que yo le doy mucha importancia y que yo creo que en el manual escribí algo en relación a lo transgeneracional, digamos, ¿no? A lo que yo llamé árbol genealógico y por qué es importante. Todo esto tiene que ver con lo constitucional. Hay personas que dicen, bueno, yo soy así porque mi papá es así. Ahora uno dice, ¿cómo? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se transmitió ese rasgo de yo soy tan voluntarista como mi viejo? ¿no? Factor constitucional. Por supuesto también tiene que ver con, algunos plantean, con el
la vida fetal, más allá de la cuestión filosófica, algunos plantean eso, digamos, qué es lo que se transmite, o lo que se llama sufrimiento fetal, lo que se transmite eh, mientras el embarazo. Después está el segundo, la segunda serie, el segundo factor, es el factor disposicional. Disposicional tiene que ver, digamos, principalmente con los primeros 5 años de vida, al cual Freud le da suma importancia y dice que es casi determinante en la estructura psíquica de una persona y tiene que ver con la crianza, con la educación, con los mandatos, bueno, etcétera, etcétera, que va recibiendo una persona. Por supuesto estamos hablando ahí de complejo de Edipo y es a partir del complejo de Edipo que va a empezar a constituirse, por ejemplo, una elección de objeto amoroso, más allá de homosexual, hetero, trans, ¿no? Entonces, los primeros 5 años de vida, principalmente, digamos, estamos hablando ahí de lo disposicional. Y por último, el factor desencadenante. Vamos a decir en criollo la gota que rebalsó el vaso. El factor desencadenante es una situación que hace que la persona reaccione de tal o cual manera. Quiero decir, por ejemplo, yo tenía una paciente que había estado en Cromañón, gemela de, de su hermana, que también había estado. La hermana se había suicidado y ella no, ella estaba muy, por supuesto, muy deprimida, pero también muy culpógena, vamos a llamarle por la culpa del sobreviviente, como dice Víctor Frankl y como dice Bettelheim, por haber sobrevivido, digamos, ¿no? Y la hermana, ella decía, bueno, ¿por qué no me morí yo en vez de mi hermana? Etcétera. El tema es que uno podría decir, ¿por qué a una le afectó de una manera y a otra de otra? Si lo constitucional es lo mismo ahí, siendo gemelas. Algunos dicen, ella decía, hasta lo disposicional es lo mismo, en el sentido, nos criaron de la misma manera. No, nunca crían de la misma manera a un hijo o a una hija, aunque sean gemelas mellizas, porque no pasa, aunque nos parezca que sí. Entonces, lo disposicional es diferente. El desencadenante, el factor desencadenante fue Cromañón. Ahora, afectó de diferente manera. O sea, es un hecho externo e interno, en general es externo, que desencadena de alguna manera una respuesta. Esa respuesta, digamos, en general es esa manera neurótica. Quiero decir con esto, a ver, también puedo pensar en Malvinas, ¿no? Porque muchos se suicidaron y otros pocos no. Y por último, otro ejemplo es, por ejemplo, el autismo. Uno podría pensar un factor constitucional, pero, por ejemplo, hay mujeres que están embarazadas o que estuvieron embarazadas, digamos, de ese hijo o esa hija que hoy es autista o está diagnosticado como autista, y dice, y yo a los 6 o 7 meses más o menos me di cuenta que estaba embarazada, yo creía que no estaba embarazada. No era una persona psicótica, pero una persona que negaba su embarazo. Ahora, ¿eso quiere decir que 1 más 1 es 2 en psicoanálisis, entonces genera un autismo? No, lo que digo es que hay, para pensar, por ejemplo, hasta un autismo, también, entre otras tantas cosas, las series complementarias nos va a ser útil. Bueno, espero que haya quedado claro. Cualquier cosa me preguntan nuevamente. Si fui muy rápido es porque la verdad me encantaría ponerles muchos ejemplos clínicos de pacientes, pero bueno, no contamos con ese tiempo, ¿eh? Bueno, nos estamos viendo, gracias por la escucha y hasta pronto.